La mañana en directo. Le agradezco mucho la comunicación a Francisco Ayala desde Asunción, Paraguay. ¿Por qué nos hemos contactado hasta ese país y quién es Francisco Ayala? Él es el director de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas, SENAD, del Paraguay. ¿Y por qué nos hemos contactado con Francisco? Porque hace poco hemos conocido que la oficina de la Policía Europea, la denominada Europol, en una investigación con varios países desbarató una banda criminal que traficaba cocaína boliviana a Europa. Y de este trabajo de investigación y de inteligencia participaron la Policía Federal de Brasil, la Guardia Civil Española, la DEA de Estados Unidos y justamente la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay, SENAD. Nos interesa mucho el tema, porque es cocaína boliviana, el riesgo para el país y para la región. Francisco, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido. Le mandamos un gran saludo desde La Paz, Bolivia. Le agradezco el tiempo que nos está dando, que va a ser corto, pero espero que sea muy importante y con información. Francisco, quisiera comenzar con esta consulta. Si nos puede dar los detalles, los más importantes de este trabajo realizado y de los resultados que han obtenido en este trabajo conjunto, la DEA, España, Brasil, ustedes. Francisco, lo escuchamos. Bienvenido. Muy buenos días, señor Pedro. Un gusto, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Bueno, desde la Secretaría Nacional Antidrogas informábamos días atrás acerca de una operación denominada TURF, una tarea operativa que está basada en trabajos de inteligencia de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de por lo menos un año de tareas de inteligencia coordinada entre varios organismos de la región y también de países de Europa. Estamos hablando de una organización transnacional que implicó que la desarticulación o la identificación implicó un trabajo internacional que tenemos que convenir que es la única forma y la manera que realmente está dando resultados contra el crimen transnacional, porque implica a una serie de naciones y cada una de los países tienen cierta participación desde la producción, el tránsito o el destino final de la droga. En este caso en particular, hablamos de una organización criminal con asiento principalmente entre Paraguay y Brasil, cuyos líderes, jefes o financistas se movían justamente entre Paraguay y Brasil, pero sus operaciones abarcaban mucho más que estos países. En lo que respecta a la organización en sí, a grandes rasgos tenemos que hablar que esta estructura, según los datos de inteligencia, y cuando hablamos de inteligencia hablamos de trabajo técnico especializado a nivel, digamos, digital, informático, y también de trabajo de transferencia de información internacional, apunta a que esta organización específica principalmente traía cocaína procedente de Bolivia por vía aérea a territorio paraguayo. Paraguay sería una especie de pasarela y centro de acopio de los cargamentos que ingresan por vía aérea desde Bolivia. En Paraguay se da un movimiento logístico terrestre, también aéreo, pero por territorio ya paraguayo, para los centros de acopio que se encuentran ya más al centro de nuestro país. Tengo que explicar la situación geográfica. Paraguay comparte una frontera con Bolivia, ¿verdad? También comparte una frontera con Brasil. Bolivia considerado un país que produce cocaína, Brasil considerado uno de los países mayores consumidores de cocaína del mundo. Entonces, geográficamente hablando, siempre Paraguay fue una pasarela estratégicamente ubicada para las actividades ilícitas, lastimosamente. ¿Qué ocurre? La cocaína generalmente ingresa desde Bolivia hasta Paraguay, a la zona, al Chaco paraguayo, que es una extensa región muy poco habitada, muy poco controlada, tenemos que ser sinceros con eso, cuyo sistema de control aéreo todavía es bastante vulnerable, tanto del lado paraguayo como boliviano. Entonces, se establecieron grandes centros o pistas
donde las aeronaves bolivianas pueden llegar, aterrizar, reabastecer y volver, dejar las cargas. Estas pistas incluso tienen con iluminación, si bien precaria, iluminación que sirve para que las operaciones de narcotráfico se puedan dar tanto de día como de noche. Las aeronaves bolivianas generalmente ingresan hasta el Chaco, dejan las cargas y nuevamente vuelven a territorio boliviano. A partir de ese momento, el procedimiento ya lo realizan elementos de organizaciones paraguayas que trasladan desde la zona fronteriza, tanto por vía aérea como terrestre, hacia la zona central de Paraguay, donde se encuentran principalmente los puertos, los grandes puertos, a través de los cuales estas cargas eran contaminadas en cargamentos lícitos, carbón vegetal, productos orgánicos, cueros, pintura, que van en grandes buques, en contenedores que van saliendo generalmente a través del río Paraguay a puertos, pasando por puertos de la región, Uruguay, Brasil y finalmente a puertos de Europa. Creo que sirve mucho la explicación que nos das sobre esta situación. Francisco, el gran proveedor de la cocaína que llegaba hasta Europa vía Brasil, vía Paraguay, es Bolivia. No hay otro proveedor. Acá no estamos hablando de Colombia, o Perú, pero Bolivia la cocaína es estrictamente desde Bolivia. Eso ha quedado claramente establecido en la investigación. Bolivia era proveedora de la cocaína que traficaba esta organización criminal. Sí, hay que ser bastante claros en este sentido. A nivel general del narcotráfico en sí, Bolivia es el mayor proveedor de la cocaína que pasa por Paraguay. Podríamos, dando un poco de panorama a esta situación, podríamos hablar de que el 80% de la cocaína que pasa por Paraguay, siempre haciendo es de Bolivia. En menor participación o en menor porcentaje, hemos tenido casos de cocaína peruana, ecuatoriana o colombiana. Pero a nivel general, el mayor porcentaje es procedente de Bolivia. En esta organización en particular, desarticulada, todos los elementos, tanto de inteligencia como trabajos de campo realizados, apuntan a Bolivia como origen de la cocaína. Entonces, perdón, no sé si sigo todavía. Estás, Francisco. Te hago otra consulta. Ustedes en esta investigación que estoy seguro fue muy profunda, Francisco, porque están ustedes, está la DEA, está España, está Brasil, bueno, no fue cualquier cosa, ¿no? Esto no fue un ensayo, fue algo muy profundo, bien articulado internacionalmente. Francisco, en esta investigación se pudo establecer exactamente de qué lugar de Bolivia procede esa cocaína, de qué región. ¿Es la región oriental de Bolivia? ¿Es la región del centro de Bolivia, donde está el famoso y conocido Chapare boliviano, o el trópico de Cochabamba? El Chapare, todos lo conocen como el Chapare. ¿O de qué regiones pudo detectar la investigación que proviene esta cocaína? ¿Dónde se la elabora? Nosotros tenemos un sistema de enlaces y cooperación también con organismos bolivianos, en este caso la Fuerza Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia. Tenemos personal de enlace y transferencia de información permanente con esta fuerza boliviana. La zona de producción principal de las cargas que según nosotros manejamos serían de la zona central boliviana, como me habías mencionado, en esta organización y en esta investigación en particular. Eso siempre yo aclaro porque no podríamos decir o afirmar que la cocaína boliviana que llega a Paraguay toda es procedente del centro de ese país. Pero en esta investigación en particular, todo apunta al centro, a la zona central de Bolivia. Bueno, Francisco, si estamos hablando de la zona central, estamos hablando de todo lo que es el Chapare, el trópico de Cochabamba, del cual seguro ustedes han escuchado hablar y han conocido el nombre en esta investigación. Sí, hay información y ahí vuelvo a hacer hincapié en el intercambio y los enlaces
y la transparencia que estamos teniendo con autoridades bolivianas, que hay líneas investigativas con relación a eso, y de repente yo no puedo entrar mucho en detalle de lo que es internamente ese nivel de participación en esta organización criminal. Sí puedo afirmar con absoluta certeza, en base a todos los elementos técnicos y a toda la transferencia de información realizada, que es procedente de Bolivia, pero me voy a reservar cierta información en todo caso si las autoridades de su país en algún momento quieran proveer o estén pensando realizar intervenciones al respecto, va a ser una facultad de ellos, ¿verdad? Entonces no quiero involucrarme mucho en la parte interna porque es posible que hayan investigaciones que se estén realizando al respecto. Bien, Francisco, tú solo nos quedamos ahí, está bien, y respetamos la información que nos puedes dar, pero nos quedamos con eso. Lo que ustedes saben es que es cocaína que proviene del centro de Bolivia. Del centro de Bolivia, aeronaves con matrícula boliviana, pilotos bolivianos, mediante esa logística la droga llega a Paraguay. Esa es la participación, el nivel de participación de Bolivia, digamos, dentro de esta ruta enorme porque después esto tiene esto se va abriendo y se va diversificando de forma realmente monumental en lo que respecta a la organización, porque la droga llegaba a Europa, llegaba a África, llegaba a diferentes puertos a partir de esa organización. Francisco, ¿durante cuánto tiempo operó esta banda criminal? ¿Desde cuándo funciona? ¿Qué cantidad de cocaína logró traficar hasta Europa? Es difícil que yo te diga, esta organización está operando hace tantos años. Yo te puedo hablar que la investigación es de aproximadamente un año y que desde ese momento tenemos noción de la existencia de la organización. Pero sí te puedo hablar que una organización se puede saber su antigüedad, digamos, en el negocio ilícito en base a la logística que tiene. Y esta organización tenía una logística consolidada y eso de alguna forma implica que ya hay un bagaje, que hay una experiencia previa y que estamos hablando de bastante tiempo de operaciones porque tiene varios bloques. El bloque de tráfico en sí, que es el que hace de nexo entre los productores y los compradores, el bloque logístico, que es el que establece el tráfico aéreo y luego en territorio paraguayo coordina el tráfico terrestre, el bloque empresarial, que es el que brinda el conocimiento y la infraestructura para introducir esas cargas dentro de cargamentos lícitos que van a Europa, y luego el bloque financiero que se encarga de lavar el dinero que viene desde Europa y redistribuir entre todos los componentes de la organización criminal. Entonces, es una cuestión demasiado amplia, una organización enorme, y lo que sí yo creo que celebramos y esperamos que también podamos tener otro tipo de operaciones ya con participación más activa de autoridades bolivianas, es que la única forma de luchar contra un crimen transnacional es que la lucha también sea transnacional, internacional. Si seguimos luchando de manera aislada dentro de nuestras fronteras, los resultados van a ser limitados y aislados. Los golpes no van a ser certeros y trascendentes, porque hay que atacar el patrimonio, hay que atacar la logística, hay que atacar a los lavadores de dinero, no solamente a quienes están trasladando la droga. Francisco, en esta gran investigación, ¿por qué no participó de principio Bolivia, teniendo en cuenta que la cocaína, la principal mercadería que traficaban era boliviana? ¿Por qué no participó Bolivia como tal con todos sus organismos? ¿Tú lo sabes? Bueno, ese nivel de información o de acceso al relacionamiento que puedan existir entre las fuerzas, yo te estaría mintiendo si te dijera, no manejo cuál sería la causa. Sí te puedo hablar de que concretamente existe una línea abierta de intercambio de información bastante buena con la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, que evidentemente esa información y esa transparencia fue empleada y sirvió para establecer líneas investigativas dentro de la operación en sí, pero esperamos, por supuesto que esperamos que esto se dé y que próximamente podamos tener operaciones que ya no abarquen solamente al tránsito
y a los financistas, sino también podamos llegar hasta las organizaciones de producción de drogas que generalmente están en Bolivia. Francisco, uno supone obviamente que semejante red de una banda criminal que operaba internacionalmente y cuyo origen de la materia prima, la cocaína, bueno, en este caso de la mercancía, era boliviana, uno puede suponer, Francisco, que la logística, el nivel de organización que tenían en Bolivia era muy preciso, además muy grande y con muchas conexiones. Francisco, la investigación, siempre y cuando tú me puedas brindar esa información, esta organización acá en Bolivia, hay sospechas de que tenía muy buenos vínculos, protección de ciertos círculos, no sé, autoridades de distintos niveles. ¿La investigación ha podido establecer por lo menos indicios de esto acá en Bolivia, el origen de la cocaína que traficaban, Francisco? Mire, quiero centrarme en lo que es la experiencia de la investigación de nuestro país y hacer un paralelismo que eso puede repetirse en todos los otros países. Aquí en Paraguay estamos hablando de conexión política, incluso estamos hablando de conexión en la sociedad, en el deporte, en la religión. Entonces hablamos de un esquema demasiado grande, con muchos vínculos y con mucho poder. Y si esto se da aquí, es evidente que este mismo sistema de conexiones y contactos se puede estar estableciendo en todos los países intervinientes. Y es la forma generalmente en la que opera el narcotráfico. El narcotráfico se va involucrando en todos los ámbitos sociales de manera a tener contactos, de manera a establecer vínculos y de esa forma el poder que ellos acumulan vaya creciendo y vaya teniendo una especie de protección importante. Sumado a un elemento que no podemos dejar de mencionar, que es la corrupción. El aliado principal del narcotráfico, del crimen organizado, es la corrupción. Organismos, instituciones corruptas siempre son para ellos una especie de blindaje. Francisco, estamos llegando a los últimos 5 minutos de esta nuestra entrevista. Preocupante la situación, me quedo ahí, no te voy a pedir más datos porque entiendo, tú no quieres circunscribirte en un término mucho más genérico de la investigación, más datos sobre Bolivia, claro, es comprometedor, pero nosotros intentaremos hacer más averiguaciones. Francisco, la investigación implicó el uso de estrategias o mecanismos como las llamadas, la interceptación de llamadas, infiltrados, agentes infiltrados, tal vez en Paraguay, en la misma Bolivia, el centro de Bolivia, en Brasil, apelaron a esos mecanismos de estrategia investigativa, Francisco. Bueno, no me parecería bueno entrar en detalles en las técnicas, pero sí puedo hablar a grandes rasgos de técnicas especiales de investigación, muchas de ellas basadas en tecnología y transferencia de información con organismos de la región y también de Europa. Perfecto. Francisco, un detalle que tú mencionabas. El 80% de la cocaína que circula o que pasa por Paraguay es boliviana. Eso es otro detalle muy preocupante y muy importante. Francisco, en los últimos años ha crecido este nivel. Antes el paso de la cocaína que se daba en Paraguay era en un 50% boliviana o en una menor cantidad, era de otros países. En el tiempo fue aumentando este porcentaje de la cocaína boliviana que pasa por Paraguay. Bueno, con respecto a lo primero, lo del 80% de la cocaína tiene una explicación lógica y racional. La cercanía de la frontera entre Paraguay y Bolivia, y logísticamente es mucho más barato trasladar desde Bolivia que trasladar de Perú, Ecuador o Colombia. Entonces, ese es un elemento, un factor que hace que generalmente se recurra a Bolivia por el costo, y también por los vínculos más estrechos que ya existen entre organizaciones que compran y organizaciones que producen. Lo otro tenemos que enmarcarnos en un fenómeno regional que sigue después de esta pandemia. La pandemia hizo que las fronteras se cierren por mucho tiempo, todos los países, y hizo que haya una sobreproducción, no sobreproducción, sería una acumulación enorme de producción de drogas en los países que producen. Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador,
ya que como había mucho control, mucha restricción, la circulación era mínima. Gran cantidad de drogas se fue acumulando en estos países y a medida que se fue dando la liberación de las medidas sanitarias, de las regulaciones, las fronteras se fueron abriendo, ese volumen de droga acumulada necesitaba salir, y entonces uno ve un fenómeno de hace un año atrás aproximadamente de impresionantes volúmenes de cocaína incautadas que antes no se daban, y eso es justamente por una sobreproducción, una acumulación enorme de droga que busca nuevas rutas y que si antes iban 1000 kilos o 500 kilos, ahora intentaban sacar 5 toneladas, 6 toneladas. Entonces se ve un fenómeno no solamente en Paraguay, sino en otros países de mayores incautaciones de cocaína, récords en nuestro país. El año pasado fue incautación récord de cocaína, el antepasado también ya estaba aumentando, y eso de alguna u otra forma grafica que el movimiento aumentó, pero también la pandemia tuvo lo suyo dentro de este fenómeno. Francisco, las últimas, en este operativo hubo aprehendidos, detenidos, bolivianos, paraguayos, brasileños. Sí, hubo aprehendidos más que nada en territorio brasileño. Uno de los principales líderes de la organización, cuyo nombre no tengo en mente ahora. También se dieron otras detenciones en territorio brasileño. En Paraguay, el Estado paraguayo quedó a cargo de varias propiedades lujosas, muy valiosas, que aparentemente eran de estos grandes líderes de la organización criminal. Hubo una persona en Paraguay, uno de los principales también, que no pudo ser detenido. Aparentemente hubo una especie de conexión con guardias de seguridad de un local que pudieron alertar, y minutos antes de que lleguen las fuerzas, esta persona se dio a la fuga. Fue un caso muy controversial también aquí en Paraguay. Esta persona está siendo buscada. Sin embargo, podemos hablar que el 80% de los líderes, y lo más importante, muchos bienes, muchas propiedades, ahora se encuentran bajo administración del Estado paraguayo. Bolivianos, ningún detenido. Ninguno. La participación de bolivianos en esta organización en particular se limita bastante a lo que son los pilotos y algunos que otros operadores, pero en territorio boliviano, si bien entiendo esa información se está compartiendo, podría, ¿por qué no? De acuerdo ya al esfuerzo y al empeño que apliquen las autoridades, tener también resultados en ese lado de la región. Francisco, la penúltima, y a propósito de lo que tú dices, ¿se va a compartir con Bolivia o ya se lo está haciendo con sus autoridades, con el gobierno, toda esta información, o por lo menos gran parte de esta información, para proponerle también a Bolivia el inicio de un proceso de investigación, de profundización de lo que ustedes ya hicieron? ¿Se ha dado ya ese contacto? ¿Sabes si se ha dado eso con Bolivia? ¿Se va a tener la información? Tengo certeza de que hay canal abierto, de que existen enlaces, de que ese canal está. El nivel de información que ellos requieran, por supuesto que nosotros lo vamos a compartir, porque también tenemos muy buena respuesta cuando nosotros solicitamos informes. Así que ese canal está abierto y a disposición las informaciones que se requieran por parte de autoridades bolivianas. Francisco, cierro con esto. Acá en Bolivia discutimos mucho sobre si nuestro país es considerado un país solo de tránsito de la droga, de Perú sobre todo, hacia Brasil, como tú bien decías, hacia Paraguay, pero otros nos dicen no, la imagen que tiene Bolivia afuera ya es de un productor de cocaína. Y te pregunto eso, Francisco, esta investigación y todo lo que el contexto que se ha detallado, muestran a Bolivia ya considerado como un país no solo de tránsito, sino productor de cocaína. ¿Cuál es el referente boliviano en ese contexto internacional? Bueno, te puedo hablar de lo que es la imagen, pero prefiero hablar de lo que son las acciones operativas en los últimos años y las investigaciones, y todo apunta a Bolivia como un país productor que también es de tránsito en cierta medida para otros productos que pasan por allí, pero nosotros tenemos, en base a acciones concretas realizadas, tenemos elementos para afirmar, para observar a Bolivia como un país productor dentro de esta cadena, así como nosotros no tenemos problemas en asumir que somos un país de logística, un país de tránsito y de logística de acopio de drogas.
yo creo que es importante que cada país de la región asuma una posición, cuál es su función dentro del ámbito criminal y tengamos una responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida es demasiado importante. No tirarnos etiquetas. Tú eres el productor, yo soy el que compra, tú eres el de tránsito. No, eso no sirve de nada. Aquí lo que tenemos que hacer es asumir la realidad de cada país y en base a esa realidad comprometernos a dar una solución en forma conjunta. Francisco, te agradezco mucho por el tiempo. Es valiosa la información que nos has dado, fue muy interesante conversar contigo, ojalá más adelante podamos hacerlo, y en términos comunicacionales, periodísticos y de transparencia de la información, ojalá podamos tener a partir tuyo ya un mayor flujo con ustedes, con Paraguay, con las autoridades, con el director de tu oficina, para que internacionalmente se difunda esta información y, como tú decías, Francisco, que genere mayor conciencia, nivel de conciencia del peligro del narcotráfico en nuestras naciones. Ha sido un gusto, Francisco, que sea hasta la próxima. Dale, muchas gracias y hagamos que la tecnología y los medios de comunicación rompan un poquito esa distancia que nos divide del Gran Chaco paraguayo y tengamos mejor relacionamiento, comunicacional por lo menos. Un gusto. Francisco Ayala, desde Asunción, Paraguay. ¿Quién es Francisco? Es el director de comunicación de la Secretaría Nacional Antidrogas SENAT del Paraguay. ¿Y por qué hemos conversado con él? Porque hace poco conocimos y se publicó una información muy preocupante. La oficina de la Policía Europea, que se denomina Europol, hizo conocer que se desbarató una gran banda criminal que traficaba gran cantidad de cocaína boliviana hacia Europa, vía Brasil, vía Paraguay. En esta investigación participó la DEA de Estados Unidos, participó la Policía Federal del Brasil, la Guardia Civil Española y también participó Paraguay. ¿Por qué no estuvo Bolivia si la cocaína era de Bolivia? Francisco nos dijo: eso yo prefiero que lo digan otras personas u otras instancias, no me corresponde a mí. El por qué Bolivia no estuvo desde el principio en esta investigación.